Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Nosotros muy bien, aquí preparando este delicioso bizcocho 3 leches relleno de fresa. Una delicia total. Vamos a empezar. Vamos a necesitar 7 huevos. Vamos a sacar aparte las 7 claras y las 7 yemas. Sí vamos a usar las claras y las yemas, pero aparte. Primero vamos a empezar batiendo las 7 claras de huevo. Cuando ustedes ya vean que ella está así espumosita, entonces empiezan a agregar el azúcar, ¿sí? En 3 partes, dividan el azúcar en 3 partes o en 3 veces. Son 180 gramos de azúcar, agregamos la primera parte, batimos, luego agregamos la segunda parte, luego la tercera parte y así. Siguen batiendo hasta que ustedes vean y logren que este batido empiece a hacer así como onditas, ¿sí ven acá? Y que cuando ustedes apaguen la batidora y la saquen queden picos así como paraditos, el famoso punto de picos o de nieve. Y cuando ya está ese punto agregamos las yemas de huevo una por una y siguen batiendo. Mis amigos, queremos invitarlos a que vean el listado de nuestros videos aquí en Rosita Cocina. Quizá quizá encuentre aquí lo que usted ha estado buscando hace mucho tiempo. Y las preparaciones que ustedes van a ver aquí las explicamos a nuestra manera, así bien explicaditos como ustedes ven aquí. Entonces súper invitados a que vean nuestro listado. Muy bien, vamos a agregar ahora 3 cucharadas de aceite de girasol. Lo pueden agregar así en forma de hilo mientras la batidora todavía está en movimiento, así de esta manera. Estos son 3 cucharadas de aceite de girasol. Agregamos ahora una tapita de esencia de vainilla y listo. Vamos a empezar a tamizar la harina de trigo. Necesitamos 180 gramos de harina de trigo leudante. Y la van a agregar así, tamizándola. La van a mezclar con una espátula haciendo movimientos envolventes suaves para que no saquen el aire que ya logramos cuando batimos con la batidora. Revuelven o baten muy bien de manera que ustedes vean que ya no hay grumos secos de harina. Agregan una segunda parte de la harina. La harina con leudante hará que el bizcocho quede más esponjosito. Agregan también una pizca de sal, solo que aquí en el video no aparece porque doña Rosita Cocina no me esperó a que estuviera grabando y la agregó sin grabar. Listo, entonces bueno, lo que les decía, vean bien que no queden grumos secos de harina. Cuando ya esté todo listo, preparen su molde. Ya en este momento tiene que estar el horno precalentando, se hace por lo menos 15 o 20 minutos a 180 grados, ¿sí? Así que el bizcocho va al horno a 180 grados más o menos por unos 25 minutos, media hora. Bueno, todo depende del horno de cada quien conoce su horno. Hay hornos que se gastarán 25, hay otros que media hora, hay otros que 20 minutos. Bueno, ustedes van mirando. Vamos a preparar aquí agua con vinagre para lavar y desinfectar muy bien las fresas. Así las vamos a dejar unos 5 minuticos. Bueno, vamos a hacer aquí, ya pasó el tiempo, prueba de palitos, sale todavía un poquito húmedo, vamos a dejarlo ahí unos minuticos más. Y mientras tanto vamos cortando las fresas bien chiquitas en cuadritos. Aquí hacemos una segunda prueba de palillo y si el palito sale seco, listo. Ya está nuestro bizcocho, lo sacamos y vamos a dejar que se enfríe aquí un poquito. Bueno, queremos decirles que el bizcocho no hay que dejarlo enfriar totalmente, debe quedar frío para que absorba mejor las 3 leches que le vamos a agregar, ¿sí? Entonces vamos a dejar que se ponga un poquito tibiecito, que no quede tan caliente y luego lo cortamos y lo empezamos a que empiece a absorber las 3 leches, listo. Bueno, vamos aquí mientras tanto a sacar 50 mililitros de zumo de limón. Esto es para hacer el dulce de la fresa, la mermelada de la fresa o el relleno con el que vamos a rellenar este delicioso bizcocho. Vamos a agregar también unas gotas de colorante vegetal rojo. Esto para darle como más color, no es necesario, pero si ustedes quieren verlo más rojito, pues agréguenle. Y con una batidora sumergible van a empezar a batir
estas fresas. Este es completo, 1 kilo de fresas. Estas dos recipientes que ustedes ven aquí hacen lo mismo, así con toda la fresa, hasta que consigan este batido así como, mire que aquí no le agregamos agua, ¿no? Solo la fresa y el limón. Entonces queda así como espesito. Hacen lo mismo con el resto de la fresa. Y listo, lo llevan a una olla al fuego y vamos a preparar aquí 100 mililitros de agua, 150 gramos de azúcar y 60 gramos de fécula de maíz. Esto para darle como el dulcecito y el espesor que necesita nuestra mermelada de fresa. Entonces cuando empezamos a agregar, como esto lleva fécula de maíz, se va a empezar a espesar rapidito, así que deben estar batiendo y batiendo para que no se pegue en el fondo de la olla. A partir de que suelta el primer hervor, ustedes dejan cocinar 3 minutos más y apagan al fuego. Listo, esos 3 minutos son para que se cocine la fécula de maíz y es suficiente tiempo. Listo, dejamos cocinar 3 minutos, apagamos al fuego y llevamos a enfriar al medio ambiente o al clima, no en la nevera. Listo, vean, aquí ya está listica. La vamos a extender aquí para que se enfríe. La sacan al patio, la dejan por allá, pero la tapan con un papel vinipel para que no haga nata o no haga costra. Lo acomodan muy bien. Y aquí vamos a preparar las 3 leches, 240 mililitros de leche líquida, 240 mililitros de crema de leche y 180 mililitros de leche condensada, es decir, menos cantidad de leche condensada que las otras 2 leches. Listo, aquí está ya el bizcocho tibio, vamos a dejar lo que era para encima, lo vamos a dejar debajo. Vamos a tomar la medida de lo que es la mitad del bizcocho y aparte de eso le vamos a quitar esa última partecita, esto para cuando para que absorba mejor las 3 leches. Listo, y vamos a cortar aquí con un hilo. Con el hilo pues nos parece más fácil. Eso es un hilo de coser normal, ¿no? Pero si ustedes quieren usar un cuchillo o otro método para cortarlo por la mitad, pues bueno, pueden hacerlo. Listo. Entonces lo dividimos y vamos a empacar aquí las 3 leches. Esto es como un tetero, pero no es un tetero, es esos tarritos que venden para poner las salsas de las comidas rápidas. Bueno, es más fácil su aplicación con este. Entonces, como el bizcocho está tibio, las 3 leches se absorben más fácilmente. En caso de que el bizcocho se enfríe mucho o que no alcanzaron y se enfrió, bueno, que es de este frío, entonces lo que van a hacer es calentar las 3 leches para que se absorba más fácil, deben estar calienticas. Entonces van a remojar este bizcocho con esas 3 leches, pero no de manera que quede empapadísimo o que quede escurriendo leche, no, sino que quede húmedo y así va a quedar delicioso. Aquí vamos a batir crema vegetal, es crema para batir, la venden así para cubrir tortas. La consiguen en las distribuidoras de las panaderías. Cuando lleguen a este punto de los famosos picos, entonces agregan 2 cucharadas de queso crema. El queso crema le va a dar ese toque de sal que necesita nuestro postre y va a quedar delicioso. Les cuento que sí, ese toquecito de sal se necesita. A pesar de que este bizcocho no es un bizcocho repugnante, si vieron que cuando agregamos las 3 leches llevaba menos leche condensada. Bueno, aquí es cuando yo me pido una espátula de la batidora para mí solita, que esta crema está deliciosa. Vamos a empacarla en una manga para que sea más fácil la aplicación, para que sea más fácil de untarla. Y si no la van a usar inmediatamente, la pueden llevar a la nevera mientras empiezan a rellenar. ¿Listo? La ponen en un vaso y vamos a ver nuestra mermelada. Vean que ella quedó como, a ver cómo les digo yo, como cauchudita, como gelatinosa. Y esto pasa, a ver, ¿por qué nos pasó esto? Porque la fresa estaba verde, estaba un poquito blanquita. Ustedes vieron que no estaba tan madura, entonces suelta mucha más peptina que lo normal. Y esa peptina es la que hace que el dulce se vuelva así todo gelatinoso o elástico. Entonces queda así como liso.
traten por favor en lo posible de hacer el dulce de la fresa con fresas más maduras. Eso es nuestro consejo de hoy, para que no les quede así como elástica, como gelatinosa, como lisa. Igual queda muy rica, ¿no? Pero traten que la fresa esté bien madura para que no suelte tanta pectina, no tanto ácido, ¿no? Listo, entonces aplicamos. Aquí teníamos ya hecho otro bizcocho, así que hoy vamos a hacer dos, solo que a ustedes les mostramos la preparación de uno, pero ya habíamos hecho el otro. Entonces aquí los estamos rellenando los dos al tiempo. Ya están los dos remojados con las 3 leches, ya las absorbieron. Y agregamos, vea, una capa generosa de fresa, no sean tacaños. Y ponen la segunda parte del bizcocho. Esta todavía no está remojada, ya la vamos a remojar. Entonces, como esta segunda parte sí se alcanza a enfriar un poquito, entonces tengan las 3 leches calienticas para que se absorban rapidito y no tengan que esperar tanto tiempo. Cuando ustedes terminen de hacer esto, lo pueden llevar a la nevera para que él se enfríe y lo puedan servir como un bizcocho frío, como si fuera una torta fría. Bueno, decoren como quieran. Nosotros decidimos decorar, no somos tan profesionales en la decoración, la verdad, pero dijimos, bueno, una raya roja, una raya blanca, se va a ver bonito, y cada porción que tenga las 2 rayas, una blanca y una roja, cuando corten las porciones. Y también dijimos, bueno, que en cada porción les salga una fresita. Entonces, si la fresa supera el tamaño de las 2 rayas, pues quítele en la punta la fresa. El caso es que cuando ustedes corten la porción, pues la persona quede contenta, quede con una raya roja, una raya blanca y una fresa. Bueno, les contamos que este bizcocho quedó, a ver, como que uno come y queda con ganas de más. ¿Por qué? Porque no quedó tan dulce, no quedó tan repugnante. El ácido de la fresa le da ese toque, esa combinación deliciosa, además esa humedad de las 3 leches en el bizcocho, una cosa de locos. No, de verdad, súper recomendado. Prepárenlo, nos cuentan, déjenos aquí su comentario, su like, por favor suscríbanse. Si usted es nuevo hoy en nuestro canal y nos está viendo, bienvenidos. Nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.